¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra comunidad de expertos inmobiliarios. El día de hoy tenemos otro webinar muy interesante. Les recordamos que esta comunidad fue creada por nuestros compañeros de SOC Gestión e Hipoteca, que ellos son expertos en créditos hipotecarios, y por nosotros, Blueberry Digital, una agencia de marketing digital especializada en el sector inmobiliario. El objetivo de esta comunidad es que profesionales inmobiliarios puedan contar con un lugar donde reciban capacitación de expertos en el sector inmobiliario en diferentes temas sin costo alguno. El día de hoy nos acompaña CJM Ingeniería y Diseño con el tema de plusvalía con seguridad estructural. Así que los dejo con nuestro buen amigo Jorge Chacón y su equipo para que pueda comenzar. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar aquí, a ti y a tu equipo. No, pues muchas gracias a ti, Janet. Gracias por el espacio. Muchas gracias a todos y bienvenidos a los expertos inmobiliarios. Realmente nosotros traemos hoy este tema de plusvalía con la seguridad estructural, que hoy en día es un elemento importante que debemos considerar en cuanto a compras, ventas y el sentir de nuestros clientes. Nosotros, como CJM, tenemos formados 15 años. Somos un grupo de especialistas que procuramos que nuestra experiencia, interacción y conocimientos nos den los productos que estamos buscando para los clientes, no solo satisfaciendo las necesidades, sino superando sus expectativas, ¿no? En ese sentido, nuestra misión siempre ha sido permitirnos consolidar como una empresa abierta, creativa y competitiva. Tenemos la visión de ser una empresa con reconocimiento a nivel nacional, producto de la interacción de nuestros especialistas y profesionistas, pero sobre todo sustentado en los valores de la honestidad, ética y profesionalismo de cada uno de nosotros en el actuar día a día. Vamos a comenzar un poquito con la historia de las normatividades en el tema estructural. Nos va a compartir toda esta información el ingeniero Fernando Cisneros, egresado de la UNAM, ingeniero estructurista. Muchas gracias. Bueno, aquí les voy a explicar un poquito qué son las estructuras que hemos trabajado en esta empresa, en las estructuras. Hemos trabajado edificios de nivel en donde el sistema estructural es de muros de carga por mampostería. Estos elementos también se conforman por castillos y traves de concreto. Otro de los sistemas estructurales que trabajamos son los de tipo departamento, en la cual en todos los niveles podemos apreciar la distribución de carga iguales en todos los niveles. El siguiente, hemos trabajado en casas en donde podemos apreciar dos niveles, uno alto y uno bajo. Ahí, por ejemplo, trabajamos losas con dos direcciones y losas reticulares, ¿no? También nos hemos trabajado en edificios. Estos edificios, su sistema estructural es a base de marcos de columnas y traves de concreto o acero, o una combinación de ambos, ¿no? ¿Qué es lo que se persigue cuando se hace una estructura? Pues es reconocer su comportamiento estructural. ¿Qué quiere decir ese comportamiento? Bueno, lo definimos como la respuesta que tiene la estructura ante las cargas de sitio. Es decir, ¿cuáles son estas cargas? Pues son fuerzas externas gravitacionales, que son el peso propio, todo lo que lleva en un piso, ¿no? Losas, inmobiliaria, equipos, por ejemplo. Esos serían fuerzas externas gravitacionales, pero también estamos sujetos a fuerzas externas sísmicas. Entonces, su respuesta es una deformación en ese sentido. Si ustedes lo pueden apreciar, aquí está su deformación. Ese puede ser en un sentido, pero también lo podemos apreciar en otro sentido, dependiendo de las cargas sísmicas que se acontecen, ¿no? Entonces, este movimiento lo podemos diferenciar en que es un movimiento ondulatorio, como un péndulo, ¿no? De izquierda a derecha. Vamos a ver cómo se originan estas cargas.
Cuando se llega a un sismo, hay un movimiento ondulatorio en el suelo y este movimiento ondulatorio se propaga hacia la estructura, que también va a tener un comportamiento ondulatorio para el edificio, ¿no? Cuando nosotros probamos o comparamos los dos movimientos, puede ser que haya resonancia o no. Y cuando hay resonancia es que los edificios sufren algún colapso, es decir, que se van sumando estos movimientos hasta que se colapsan, ¿no? Por lo tanto, habrá que definir qué es un movimiento sísmico. Un movimiento sísmico se generan movimientos vibratorios, ondulatorios, generados en la superficie terrestre por el choque de placas. Estos choques de placas, como se ve en la figura, son dos masas de tierra. Una que se introduce dentro de la tierra y otra en donde se ve la deformación que ocurre al impactarse dos placas tectónicas. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos ver que se pueden formar montañas, cerros y toda esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sufrimos de sismos. En 1985, el rompimiento de las placas que se generó en la placa que se va hacia el fondo de la Tierra. Este fue el comportamiento sísmico que se generó en 1985, ¿no? Para el sismo de 2017 se generó entre las dos placas tectónicas en el contacto de ellas, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es muy importante para nosotros porque tenemos que registrar estos movimientos sísmicos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un sismógrafo. Se van generando estos datos a través de tablas de aceleraciones con periodo, en la cual nos detallan cómo es el movimiento sísmico a través del tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, la Ciudad de México, el Departamento de Construcciones hace una comparación de todos estos registros para formar una envolvente sísmica. Eso nos ayuda muchísimo como para poder revisar estas construcciones, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito la norma, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuándo fue creada? Pues en 1920 se creó la norma. Entonces, se ha estado variando según los eventos sísmicos que se han generado a través del tiempo en la Ciudad de México. Por ejemplo, en 1957 hubo un sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter. Y hubo cerca de 1000 edificaciones con grados, pues relativos grados de daños, ¿no? Entonces fue el primer sismo que nosotros registramos para ir modificando la norma, ¿no? En ese momento, el Ángel de la Independencia, como los edificios emblemáticos, se cayó, ¿no? El edificio del Cine Encanto, ese también tuvo un derrumbe, ¿no? Pero lo más importante para nosotros es el reglamento. Ahí se formó o se determinó ciertas, posiblemente ciertos que hay en la Ciudad de México, ¿ok? Lo definimos como lomerías, zona de transición y zona de lago, ¿no? Entonces lo definimos como tipo A, zona de lagos, tipo B, suelos de transición y tipo C, zonas de lomerías o suelos firmes. Y ahí se registró el avance del sismo, ¿no? En 1985 tuvimos otro gran evento en la cual 30,000 estructuras fueron destruidas, ¿no? Los más emblemáticos fueron el edificio Nuevo León y el Hotel Regis. En cuanto a la norma, ¿se acuerdan del espectro de la envolvente sísmica? Ahí se generó este envolvente que para nosotros es muy importante, ¿no? Y hubo la figura del corresponsal en instalaciones y el corresponsal en desarrollo urbano, ¿no? ¿Ok? Entonces se fue modificando la norma a través del tiempo y a través de los eventos sísmicos que ha habido en la Ciudad de México. Y por último tenemos el sismo de 2017, que fue uno de magnitud de 7.1, en el cual 40 edificios fueron colapsados.
De los más emblemáticos fue el Colegio Enrique Rebsamen y el de Álvaro Obregón. ¿Ok? Y aquí el avance tecnológico sobre de la norma es muy considerable, porque ya nos dan un programa en el cual nosotros nos dan el espectro, pero en una zona más reducida de la que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, es importante para nosotros porque es el punto o la base para hacer nuestros análisis a través de una reglamentación definida por la Ciudad de México. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que contemplar en esta ocasión es cómo están los suelos en la Ciudad de México. Por ejemplo, la zona roja que ustedes ven aquí es la zona de sedimentos, es decir, es arena suelta. Pueden existir hasta 30 metros de profundidad de suelos, ¿no? Y luego viene una zona en transición, que no es ni suelo firme, ni es suelo suave, ¿no? Pero está entre los dos, ¿no? Entonces, todo lo amarillo que ustedes ven es la zona de transición. Y ya en la última zona es la zona de lomerías, que es un suelo mucho más firme, ¿no? ¿Ok? Esto es relativamente muy importante para nosotros. La zona de daños. Podemos revisar que durante los dos sismos del 85 y el de 2017 hubo afectaciones. Por ejemplo, el del 85 afectó más a las colonias del centro. Ajá. Y desde 2017, toda la zona de transición fue afectada. Entonces, eso quiere decir que cada sismo es muy diferente. La variación de sus ondulaciones, el periodo en el que está. Entonces, todo eso tiene un efecto a los diferentes tipos de suelos que nosotros tenemos en la Ciudad de México. Pero también la Ciudad de México nos dijo, ¿sabes qué? Tienes riesgo. Y mira, coinciden con las zonas en donde tenemos los suelos más desfavorables, ¿no? ¿Ven la forma en la que están los suelos? Aquí es la zona más de alto riesgo, muy alta. Entonces, habrá que tener esa consideración, ¿no? ¿Ok? En la demanda inmobiliaria. Bueno, el INEGI como dato nos da unos datos de 1980 a 2010. Entonces, nos dice que en algunas delegaciones o alcaldías la gente se fue desplazando debido a los sismos, ¿no? Por ejemplo, Iztapalapa, Gustavo Madero, la Benito Juárez, por ejemplo. Ajá. Entonces, todos los elementos que están de este lado de la raya fueron de los desplazamientos que hubo en ese momento en el temblor de 1985. Pero a través del tiempo hemos visto que la gente ha regresado a esas zonas, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos todo este tipo de suelos para que estamos en una zona de alta sismicidad. Bueno, muchas gracias. Esto es de mi parte. Muchas gracias, ingeniero Fernando. Y como bien comenta, aquí lo que vale la pena analizar es en dónde se encuentran estos inmuebles que estamos comprando o vendiendo, qué historia tienen, porque realmente a partir de ello es que podemos ir identificando las posibles afectaciones, su historial, y en base a eso también determinar un cronograma, un posible historial médico, y en base a eso también darle una plusvalía. Y a partir de este punto, también nosotros nos preguntamos, ¿cómo entender todo este rollo de la ingeniería? ¿Para qué nos sirven estos datos que nos mencionaron en la parte técnica? Pues entendemos que la ingeniería estructural es el análisis de esfuerzos externos. Son sismos, las cargas vivas de las personas, las cargas muertas de mobiliario, pisos acabados y las condiciones regionales de cada lugar. ¿Han visto este meme? Quisiera tener la fuerza de la silla y la fe de ese perro. Pues hagamos de cuenta que queremos estar tan tranquilos como el perro. ¿Cómo entendemos la ingeniería? Pues como el análisis de dos grandes cargas que se distribuyen en una estructura cuyas tensiones ligan los elementos de carga que se derivan en estas diagonales. Los pernos nos sirven para disipar toda esa energía, para hacer que el análisis estructural fluya. ¿Y esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de llevar todos los esfuerzos hacia el subsuelo. Yo estoy seguro que el perro, si fuera un terreno húmedo, estaría temblando porque se estaría hundiendo esa parte. A partir de esto,
nosotros tenemos dos áreas de estudio. La primera es el dictamen de seguridad estructural, que aplica para los temas de mantenimientos, apariciones de grietas, por solicitud de las autoridades, por requisitos institucionales o aumentos de cargas. Estos son para inmuebles ya construidos que están en planes incluso de remodelación. Y a partir de este estudio generamos esa parte de conocer al inmueble, de dónde requiere un refuerzo, de qué daño se está presentando, si se está comportando adecuadamente a los incrementos en reglamentos, en cargas, en todas estas actualizaciones que ha habido. Y a partir de aquí generamos pues ya el proyecto estructural, que es como tal la aplicación de todas estas normas en el tema de refuerzo y seguridad, que nos va a permitir que la construcción tenga una mayor durabilidad a lo largo del tiempo. ¿Cómo es que hacemos estos estudios? Realmente somos los médicos, somos los chismosos y los detectives de las construcciones, porque vamos, revisamos por medio de nuestro personal todos los elementos que la componen. Podemos revisar los castillos, los tensores, los pretiles, las azoteas. Por medio de pruebas no destructivas hacemos el análisis de los materiales, realmente conocer el espesor, conocer el armado en cuanto a varillas, en cuanto a secciones, lo cual nos va a ir arrojando información para documentar todo el inmueble y tener un registro del mismo para poder tomar acción en caso de requerir alguna remodelación o algún refuerzo. ¿Qué es lo que nos encontramos en campo? Realmente cuando empezamos a ver afectaciones, buscamos el motivo, el por qué están fallando, y hemos encontrado datos como estos. El acero de refuerzo que tiene el inmueble no es el mínimo necesario o el mínimo del reglamento. ¿Y esto cómo se traduce? Empezamos a ver grietas en las losetas, empezamos a ver agrietamientos en los muros, en horizontal, que pueden ser por juntas de materiales, o en diagonal, que es ya cuando los materiales empiezan a presentar una cierta fatiga. Pueden ser pequeñas de 1 milímetro o ya unas grandes grietas que incluso dejan ver de un lado al otro. También las estructuras nos hablan deformando lo que son los canceles. Aquí cuando se empiezan a atorar las aperturas y cierres de las puertas y de los canceles, son datos de que el inmueble está presentando una fatiga y una reacción a algún tema de sismos, de hundimientos, de sobrecargas, y al final son datos que nos van a ir arrojando cierto daño que puede ser reparado y, como decíamos, llevarlo a una rentabilidad a futuro. Hay veces que los mismos procesos constructivos a lo mejor no fueron los adecuados. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esta trave tiene un excedente al centro, pero no presenta deformaciones o agrietamientos en las losas. Entonces aquí podemos identificar que quizás los procesos constructivos no fueron los adecuados, pero no existe un riesgo estructural o de falla en el mismo. Aquí estamos documentando precisamente la separación entre los muros. Esto también nos va a definir el proceso de refuerzo. Pueden ser algunos refuerzos superficiales o cierre con temas de pintura y acabados, o ya unos refuerzos estructurales, ¿no? Y en el tema ya donde no podemos aplicar las pruebas no destructivas, requerimos hacer decalas para documentar el acero que tiene algún elemento estructural o determinar que no existe ese acero. Toda esta información nos sirve para modelar los inmuebles. Hacemos un modelo virtual en computadora, lo cargamos con las condiciones y reglamentos actuales por sismo, por viento, cargas vivas, cargas muertas, factores, con la finalidad de identificar cómo es que se comportan ante estos esfuerzos externos, ¿no? Realmente aquí podemos ver, esto es una exageración del modelo, pero podemos ver en qué sentido se deforman. Y también podemos apreciar los esfuerzos que se presentan, dónde tiene los máximos esfuerzos, los mínimos, y por medio de esta tonalidad de los colores nos va identificando las zonas de riesgo que requieren alguna atención. Esta información precisamente la generamos en el tema del dictamen porque es lo que nos arroja los refuerzos que va a requerir el inmueble. A veces los proyectos van a requerir refuerzos desde los cimientos. Esta fue una obra que se desarrolló hace 10 años, donde la inversión que se hizo fue alrededor de 300,000 pesos en el puro refuerzo de la cimentación. Pero ya ha pasado la prueba del 2017, el sismo del 2019, que no fue tan intenso, pero que también es una prueba al final de cuentas para el comportamiento. Se reforzaron muros con acero, con concreto, se ampliaron secciones de las zapatas de cimentación, se pudieron abrir ventanas y claros, y estos son los refuerzos que les comentaba,
de una mayor profundidad, ya que requieren de alguna malla o de algún acero para aumentar su capacidad de carga y que al paso del tiempo ya no vuelvan a presentar agrietamientos o deformaciones. Este mismo proyecto, este es un caso de éxito, ya que se amplió de 2 a 3 niveles. Se hicieron de una casa habitación a 3 departamentos, 1 por nivel. Se reforzaron con traves estructurales o viguetas metálicas, los claros de las losas. En cuanto a pisos, esta parte de aquí también es una columna que se metió desde planta baja hasta el 3er nivel. Este es igual el antes y el después del inmueble. Y aquí vemos precisamente también un refuerzo que hicimos en la parte de la cimentación, ya que el piso no era ni concreto, teníamos esta piedra roja que es tezontle como parte del concreto. Entonces, aquí pusimos este incremento para aumentar la resistencia del inmueble. Todo esto, pues, ahora viene la parte de cómo lo traducimos y hacia dónde lo queremos llevar, hacia lo que es la parte de la rentabilidad. Para ello le voy a pedir a nuestro amigo el arquitecto Alfonso Aguilar que nos comparta cómo es que hemos aplicado estos diseños, cómo hemos aplicado esta información para traducirlo en este tema que es, pues ya el momento. Muchas gracias, mi estimado Alfonso. Te cedo los controles. Muchas gracias, George. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Aquí es muy importante la parte del servicio, de empezar a ver lo que es nuestro servicio integral. Esta parte es muy bonita y es muy padre, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cómo vamos a empezar desde el proyecto, cómo empezamos desde la infraestructura y la bien raíz, que es nuestro servicio integral. Nosotros les vamos a presentar un caso que nos tocó en el 2016, 15, a esas fechas, donde nos podemos llevar a cabo y darnos cuenta de todo lo que nos impacta a nosotros los arquitectos en temas inmobiliarios. Esto es parte de un levantamiento, ese levantamiento que se le hizo en el inmueble que está en la zona de Clavería, para que ustedes se vayan dando cuenta el tipo de construcción que tenían antes, que hacían antes, ¿no? Y eso es lo que nosotros, o CJM, va tomando en cuenta y nos va aconsejando en temas de tomar las mejores decisiones en el aspecto para remodelar la casa. En esta parte, si ustedes ven el frente, cómo está dividido el frente, esta es la parte del estacionamiento, entras a la parte de la sala, comedor y cocina, y estas son 3 recámaras. Son 2 plantas, si se pueden dar cuenta, son 2 plantas, esta es planta baja, esta es planta alta. Hay un jardín y unas escaleras. En el mismo patio conectamos hacia la planta alta, ¿vale? Tengan aquí a considerar, si ustedes se fijan, aquí tenemos una trave, donde nada más llegamos hasta aquí. Ahorita les voy a explicar esto porque más adelante nos vamos a dar cuenta cómo vamos a empezar a ver el tema estructural, ¿sale? Para explicar la planta alta, subimos por esta parte, llegamos como un tipo sala de TV, llegamos a un baño completo y dividido de 3 recámaras con closet. Aquí hay una puerta donde puedes salir como un tipo terraza, llegar a un cuarto de lavado y a un asistente. Ver, desde que vamos a hacer el levantamiento, tenemos que ver y tener en cuenta muchas cosas. Como decía el arquitecto Jorge, la parte de los canceles, vean cómo se empiezan con esta parte como a colgar. No hay una definición de columnas. Vean la puerta cómo se empieza también a colgar en esta parte. Por la parte interior se darán cuenta en la planta alta cómo empiezan a ver estas grietas. Empezamos a tener grietas de diferentes formas y tamaños. En la parte de planta baja empezamos a notar todo el deterioro de la humedad y del cancel que se va colgando. Por parte de adentro, en esta fotografía podemos ver, este es en planta alta, podemos ver la deformación que hay en los techos. Aquí se puede ver en esta foto que está expuesta a la orilla. ¿Por qué razón está expuesta a la orilla? Porque en la parte de la azotea no le dan el mantenimiento adecuado.
Entonces, muchas veces llueve y esperan a que el agua, por medio tal, se seque o se evapore. Y eso no debe de pasar. ¿Por qué? Porque empieza a pasar esto, se transmina el agua y el sistema constructivo que antes hacía, ponían las tarimas, ponían la varilla y ahí colaban. Aunque las losas eran de 12 a 15 centímetros, la varilla quedaba por debajo. Nunca la ponían como debe ahorita, como marca ahorita el reglamento de construcción. Aquí podemos verlo más. Ya viendo toda esa parte del levantamiento, CJM nos ayuda y nos expone que para revisar la casa debemos de retirar todo el repellado para poder observar cómo está la casa realmente. Antes de empezar un proyecto arquitectónico y el proyecto ejecutivo, debemos de revisar toda la casa, cómo está. Eso a nuestros clientes les sirve. ¿Por qué les sirve a nuestro cliente? Porque el tema de ahorros, inviertes en un proyecto, resulta que desmantelas la casa y ¿qué crees? Que tiene un problema estructural, hay que modificarla y hay que hacer cambios. Entonces, al hacer otra vez el proyecto arquitectónico, se vuelve a cobrar otra vez, ¿no? En esta parte, lo primerito que debemos de hacer es ver temas estructurales para poder darle seguimiento y después ver el proyecto arquitectónico. En la primera foto que tenemos del lado izquierdo, si ven, este es el cubo de escaleras que tiene desde planta baja hasta el nivel de azotea. Si observan, aquí vienen las traves, vienen las cadenas y las columnas. ¿Dónde quedaron? No tenemos columnas. Entonces, eso es muy importante, ¿eh? Eso es una clave muy importante porque siempre cuando hay un tema inmobiliario, sea un departamento, sea una casa, o sea unas oficinas, lo primero que debemos de ver es el tema estructural. Descubrir para ver realmente cómo está. Porque como arquitecto nos contratan para ver la forma bonita. Sí, está padre, quedó muy bonito tu diseño, pero ¿qué pasa? Que realmente lo importante y la riqueza de esto viene en la estructura, ¿no? En la segunda foto podemos ver otra vez la varilla expuesta, cómo se ve aquí ya más expuesta todavía. Entonces, esto, CJM nos ayudó a darle un tratamiento en base a un recubrimiento y a una limpieza de la varilla por corrosión. Entonces, aquí la limpiamos, se limpió y se volvió a repellar con un cemento especial, ¿vale? En la siguiente foto podemos ver lo mismo que el cubo de escaleras. Aquí pasa la trave, aquí está la losa y la columna tampoco está. Entonces, sí había columnas de la casa, sí tenía columnas, pero estaban en lugares muy puntuales. Entonces, aquí tenemos que tener, no es culpa de los que construían antes. Antes las normas marcaban otra cosa. Entonces, aquí les permitían construir con tabique, del tabique ponían los castillos y en estos mismos, las cadenas, y en estas mismas cadenas volvían a poner tabique y sobre eso montaban la losa. ¿Vale? En la siguiente foto podemos ver lo mismo. En las fotos de abajo prácticamente es lo mismo. Vean cómo vienen las traves y cómo hay una sectora, aquí sí hay columna, pero vean las puertas cómo llegan, se están colgando. Vean otra cosa muy importante que CJM siempre es asegurar las partes, ¿no? Que aquí vemos que metemos polímeros por temas de seguridad. Otra cosa importante que deben observar es que los claros son muy largos, están amplios, son arriba de 6 a 4 metros, son claros muy largos. Entonces, ahorita les vamos a explicar la solución que nos dio CJM Ingeniería. Y pasamos con lo mismo. En esta fachadita nada más se ve esta columna de aquí, el cerramiento y esta columna de aquí. Y párale, ya no hay más. Como podemos dar cuenta, ya que vimos todo cómo estaba el proyecto, que vimos cómo estaba el inmueble, ya trabajamos toda la parte de la estructura y hicimos unas propuestas de diseño. No les vamos a pasar todas las propuestas porque fueron 5. Esta realmente del lado derecho que estoy marcando, esta fue la que se quedó. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está en rojo, estas partes de rojo que están aquí, son columnas que fuimos reestructurando a la casa, que fuimos metiéndole a la casa. Este fue el diseño estructural que hizo el CJM, ¿vale?
Y de ahí podemos implementar el proyecto arquitectónico. En base a ellos, a sus análisis, fuimos metiendo todas las columnas. Si tú te das cuenta, esta columna de aquí, esta columna de aquí, es la que sigue hasta acá, que es esta misma, que está aquí. Entonces yo creo que es un consejo importantísimo nunca creerle al que te la está vendiendo, porque él te lo va a vender que no tiene daños. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esta trave, creemos por la experiencia que tenemos, que esta trave iba corrida hasta acá. Ellos hicieron, no tengo la razón por qué, pero decidieron hacer 3 recámaras. Entonces lo que hicieron fue tumbar y hacer este muro adicional, ¿no? Que no corresponde con la estructura. Entonces, esta forma la volvimos a quitar ese muro y lo volvimos a su zona original. Porque para darle más amplitud a la cocina, este tipo de diseño con columnas fue muy bonito y nos ayudó en tema estructural darle la integración del comedor a la cocina. Y prácticamente la sala quedó el cuarto de estudio, en la cocina quedó un cuarto de despensa y un cuarto de blancos. Aquí está todo el jardín. Aquí teníamos una propiedad, perdón, teníamos un espacio que era antes la cocina y lo volvimos todo jardín. Aquí aprovechamos la parte de la escalera, aprovechamos para meter un medio baño y en la parte de atrás nos hicieron la observación que pudiéramos hacer un cuarto de lavado. ¿Por qué un cuarto de lavado? Hay una cisterna. Estas columnas que ustedes ven aquí, estas columnas, las aprovechamos, si ustedes recuerdan en la foto anterior de la fachada de las escaleras, no tenía columnas. Entonces lo que hizo CJM fue dar este aspecto de estas columnas, estas dos en particular, llevarlas y unirlas a los ligamentos de las traves y de las losas, para amarrar y hacer más fuerte este cubo de escalera, ¿no? Asimismo, aprovechamos hacer una cimentación que nos quedó como una cisterna de 3x2, de 6,000 litros. Entonces, muy buena cisterna, aprovechamos para meter el cuarto de lavado aquí, ¿no? Esta parte es donde yo creo que tiene mucha importancia siempre preguntarle al estructurista, a CJM Ingeniería, porque aquí nos ayudó en ahorrar esta parte, nos ayudó en meter la cimentación, meter la cisterna y aparte el cuarto de lavado, ¿no? En lugar de hacerlo, el cuarto de lavado aquí, meter la parte de la cisterna de este lado, aquí hicimos todo. Aquí es donde sí podemos ahorrar, muchachos, aquí sí podemos hacerlo. Esta parte de este movimiento ahorramos en muchas cosas, en castillos, en columnas, haciendo ya en volumetría ahorramos bastante. Por eso es importante siempre preguntarle al profesional. Seguimos con la planta alta. ¿Qué fue con la planta alta? La planta alta dejamos las 3 recámaras de inicio, la sala de TV y en el baño hicimos 2 compartimientos, uno para la recámara principal y uno para las 2 recámaras. Si ustedes pueden notar aquí, es muy interesante este aspecto, porque vean las recámaras, el tamaño que tienen, de 5 por 5, 5 por 6 y 5 por 3. El claro está muy largo. Entonces aquí, decidiendo con los ingenieros, metimos una trave, una viga de acero de lado a lado, soportados por columnas que iban aquí en medio. ¿Vale? Igual a la cuarta de TV, lo que hicimos fue del mismo claro que teníamos de la misma columna, aprovechamos esta misma columna y fuimos repartiendo los espacios. Entonces, esta parte fue gracias a CJM Ingeniería. Nos hizo hacer el proyecto que empezara a dar mucha plusvalía. Aquí podemos ya empezar, aquí podemos ver la parte de cómo empezamos ya a reestructurar la casa. Ya empezamos a reestructurar toda esta parte que el proyecto estructural nos lo dio CJM y ya pudimos empezar a reestructurar esta parte, ¿no? Aquí sí pueden notar, no sé si lo ven aquí y en esta parte de aquí, vean la parte, aquí viene una trave. Entonces vuelve a ser el mismo procedimiento, el muro, la trave y el muro y la losa. Pero vean aquí, son varillas de 3/8 y vienen en triángulo. Antes se hacían así, muchachos. Antes así eran las varillas. Por eso es muy importante ahorita con las nuevas normas, es reestructurar toda esta parte, ligar toda la parte, la nueva con la vieja. Esa es parte del diseño.
Aquí ya, como podrán ver, ya ejecutamos toda la parte de reestructuración, empezamos a repellar con cemento, mortero, arena, pero algo muy importante, fue aconsejado por CJM Ingeniería. ¿Por qué? Aquí le pusimos malla 6, 6, 10, 10 y empezamos a repellar. ¿Por qué hicimos eso? Porque le da más fortaleza a tu estructura, le da más rigidez a tu estructura. Y siempre lo que estamos buscando es que siempre, aparte del cliente, siempre los que compren esta propiedad, siempre estén muy seguros. Y aquí podemos ver la parte de listo. ¿Por qué listo? Porque ya quedó. Vean toda la inversión, vean el esfuerzo que se hizo, la parte entre proyecto arquitectónico y proyecto estructural y proyecto ejecutivo. Aquí es donde ya viene la parte bonita de los arquitectos. Aquí ya viene la parte de la cara bonita. Cómo la revestimos la casa, cómo la alineamos. Pero lo importante, y se los voy a repetir, siempre la estructura. Siempre va a haber clientes que digan, no, así hazlo. No, mejor aléjense con ellos ¿por qué? Porque como arquitecto el problema lo vas a tener tú. El cliente se va a deslindar. Tengan mucho cuidado con esa parte, porque sí es muy delicada, hay mucho cliente que no quiere hacer caso de esta parte, ¿no? ¿Y por qué? Ahorita te voy a decir en cuestión de números, porque es muy importante este tema. Como pueden ver, aquí se hizo la parte de la fachada, terminamos para la entrada del carro, esta es la entrada a la casa, esta es la única parte que se conservó de la casa. Es una puerta a base de herrería con cristal templado esmerilado, pero vean la parte ¿no? que se forjaba desde antes. Estos volados que tenemos aquí también nos los diseñó CJM, que son diseños estructurales. Si ven, todo es voladito. Todo quedó muy volado y muy bonito, ¿no? Este es para darle movimiento a toda la casa. La parte de integración que viene siendo el comedor y la sala, y la parte del jardín. Y toda esta parte del balcón, junto al del volado, fue calculado por CJM Ingeniería. Y pasamos a la parte de planta alta. Cómo ya impermeabilizamos, dejamos toda la parte bien reestructurado, bien rellenos, con las bajadas muy bien, para no tener ningún tipo de agua o que se quedara el agua. Aquí podemos ver en esta foto cómo está volado. Está volado. Esto fue el cálculo que hicieron CJM. Fue puro volado. Si ven cómo está muy fuerte. La parte de los muros, igual. Ellos fueron lo que los calcularon junto con los vidrios. Entonces, esta parte ya quedó muy, muy padre, ¿no? Aquí yo les puedo hablar de números. En esta parte de números, esta propiedad cuando la compramos, cuando el cliente la compró en 3,5 millones. Esta propiedad está en Clavería. La compró en 3,5 millones. Le invirtió 2,5 millones, que fue lo que le costó al cliente. ¿Qué incluía esta inversión de 2,5 millones? Los planos arquitectónicos, el proyecto estructural, la parte de ejecución de la obra, y vean cómo quedó. Y adivinen qué, ¿en cuánto tiempo en cuánto la vendió? En 9 millones de pesos. La vendió en 9 millones de pesos. ¿Por qué la vendió así? Simple y sencillo, por el tema de la estructura. Está muy bien estructurada esta casa, quedó como nueva. Simplemente háganle caso al estructurista de los lineamientos que le marca. Es muy importante. La inversión aumenta cuando tú le metes este tipo de reestructuraciones. Es muy, muy importante el tipo de estructuración que le meta. Siempre es para que como arquitecto y como líder de proyecto de la obra, siempre tengas esa conciencia de que lo que hiciste, lo hiciste bien, más aparte el cliente, que es el que vendió la casa, y los futuros compradores, ¿no? Que todos sepan que esté bien. Creo que eso no tiene precio, y creo que eso, la parte de seguridad estructural, es muy importante en todo tipo de tema. Muy, muy aconsejable, les vuelvo a repetir, no se metan con clientes que digan, no, mételo así, hazlo así, no. Métanse turista, porque es la parte que siempre les va a dar esa parte de seguridad, y tanto como al arquitecto como al cliente,
y como a los futuros compradores. Siempre en departamentos, oficinas y en temas de casas residenciales, siempre hagan este tipo de cosas. Y finalmente así la fachada quedó, el antes y el después. Y siempre en colaboración de CJM, dando su validez a toda la estructura. Y eso incrementó la plusvalía de esta casa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, mi estimado Alfonso. Gracias por toda esta explicación de la aplicación de los casos de éxito, porque realmente puede sonar como un gasto, pero se vuelve un tema de inversión. Y realmente para nosotros es importante eso, brindar la seguridad y rentabilidad de tu inmueble. Evitemos el maltrato estructural. En lo largo de nuestro camino nos vamos a encontrar que el maestro Chambitas cruzó un tubo en una columna y para facilitarle el paso. Encontramos instalaciones en lugares donde hay mayores puntos de esfuerzos y reacciones en tu inmueble. Imagínate que uno de tus clientes hubiera sido quien te compró un departamento ahí en el fraccionamiento de Los Girasoles y derivado del sismo, pues tuvo este desplome, ¿no? No fueron malos diseños, no, estuvieron quizás adecuados en su momento, pero fuera de la norma vigente. Entonces siempre es importante que este tipo de inmuebles se vayan actualizando conforme a cada actualización del reglamento, ya que nos va a permitir evitar este tipo de desplomes. Aquí se descabezaron las columnas en la planta baja y al hacer este movimiento, pues se desprendieron algunas y se volteó el inmueble. Igual cuando las fachadas no se encuentran conectadas, pues tienden a pasar esto. En los puntos de unión, de conexión, es donde tienden a desplomarse por las mismas ondulaciones de los sismos. Y sobre todo, estamos hablando de vidas y eso pues realmente no tiene precio. Aquí un caso sonado es el Colegio Repsamen. El tema fue un aumento de cargas al ponerle un segundo nivel, un departamento, y realmente no hubo un refuerzo en la parte inferior. Pasó algo similar a este caso. El inmueble, al tener columnas muy débiles, al empezar el sismo se descabezan, se doblan, se rompen en alguna parte y pues de inmediato el peso excedente que tiene encima pues aplastó los dos niveles, ¿no? Evitemos este tipo de acciones dando fuerza al desarrollo, al estudio de la ingeniería estructural, porque al final nos va a permitir que nuestra inversión en 10, 20 o 30 años siga de pie con ese tema de plusvalía, de poder venderla, conservarla y al final de cuentas pues sentirnos en casa, en nuestro hogar. Muchas gracias a todos por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio. Les dejamos nuestro sitio web, nuestros datos, igual aquí en el código QR encontrarán la tarjeta digital de nuestra empresa y estamos a sus órdenes para cualquier asesoría, para cualquier duda que tengan. Estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias, Janet, gracias por el espacio. Ahí déjame ese slide con tus datos. Qué importante lo que nos comentaron el día de hoy los compañeros de CJM. Al final, el objetivo de este grupo es que ustedes puedan tener conocimiento que les ayude a hacer más y mejores ventas. Y al final del día, más allá de una venta, como lo comentaron CJM, se trata de brindar seguridad porque lo que ustedes venden no son zapatos, estamos hablando del patrimonio de las personas. Entonces, el ejemplo que nos mostraron sobre el inmueble que costó, que lo compraron en 3.5 millones y que después lo vendieron en 9 millones, ¿correcto? Pues también es una oportunidad de negocio muy importante y si ustedes tienen clientes que les gusta invertir en los bienes raíces, pues ahí tienen una razón o un motivo más de cómo poder ofrecer este tipo de inmuebles que a lo mejor lo que necesitan, ya sea una manita de gato o un zarpazo de tigre. Existen profesionales como los compañeros del día de hoy que pues nos pueden ayudar a resolver estos y otros temas que tienen que ver con el tema de seguridad estructural. Por acá en el chat les dan las gracias. Les recordamos que el video va a estar grabado en nuestro canal. Ya se los compartiremos en
el grupo y por ahí, chicos, nos dejan también sus datos. No sé si tengan por ahí alguna imagen o algo para que lo puedan compartir en el grupo de WhatsApp, por si alguno de los compañeros, ya sea que esté viendo esto en vivo o lo vea después, pueda contactarlos con facilidad. Claro que sí, compartimos la información. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos y nos vemos en 15 días con el próximo webinar. Adiós, que se encuentren muy bien.